Ya está al aire, platicando con Matilde Monasterio. Entrevistas a los famosos, editoriales de moda, estilo, salud, autoayuda y motivación. Todo con el estilo único de Matilde Monasterio. 5, 4, 3, 2, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos en su programa Platicando con una servidora, Matilde Monasterio. Muchas gracias por todas las descargas que han hecho de este programa en las diferentes plataformas digitales en las que se publica. También gracias por sus mensajes, por sus aplausos, por su ánimo. Muchísimas gracias. Eso me da una gran energía para poder continuar con mi labor de llevarles cultura, palabras de inspiración a su diario vivir y también algo del trabajo que yo vengo realizando desde hace 40 años, que es la asesoría de imagen y el coaching. Muy bien, pues yo creo que como estamos a unos días de celebrar la independencia de México, pues ha llegado la hora de hablar de los dichos y de los refranes populares. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define las palabras dicho y refrán como sinónimos, o sea, algo muy parecido, al igual que máxima o proverbio y otros pues términos similares. Tanto es así que el refrán se define como un dicho agudo y sentencioso de uso común, o sea, del dominio público, envuelto en una frase que encierra una advertencia o una enseñanza de tipo moral, siendo el dicho un conjunto de palabras en los que se dice una cosa o se expresa una idea. Es la sabiduría popular misma. Y como debemos de pasar del dicho al hecho, pues empecemos con la primera. Ustedes han escuchado el dicho que reza, a la vejez, viruelas. Bueno, la frase alude a quienes se enamoran tardíamente o quienes se embarcan en aventuras no usuales para la edad que tienen, siendo estas más propias de la juventud. Actualmente se usa no solo para hablar de las relaciones sentimentales tardías, sino que también se aplica a cualquier actividad realizada de forma muy retrasada y propia de años para más jóvenes. Por ejemplo, un embarazo después de la edad que generalmente se debe decir que puedes tener un hijo. Bueno, esta expresión es el título de una comedia escrita en 1817 por el dramaturgo Manuel Bretón de los Herreros. Una obra en prosa que narra las vicisitudes de dos viejos enamoradizos. Algunos creen que el dicho surgió a la vez que el estreno en 1824, porque la viruela o viruelas era una enfermedad vírica contagiosa que afectaba principalmente a los niños y a los adolescentes y que una vez curada dejaba cicatrices para siempre. Por lo tanto, no era una infección propia de personas de edad avanzada. Así que desde entonces se ocupa a la vejez viruela. Existe otro refrán que dice a ojo de buen cubero. Esta frase se refiere a algo que se hace de forma aproximada, sin precisión exacta, sin ningún tipo de instrumento o herramienta de medición. Fíjense ustedes que antiguamente las cubas destinadas a contener, pues podría ser agua o vino o aceite o cualquier otro líquido distinto, eran fabricadas de forma artesanal por los cuberos. Y ellos tenían la capacidad de hacer estas cubas que variaban mucho en función de las medidas dictadas por los señores feudales de aquellas épocas. Todo dependía pues de la habilidad y el buen ojo del cubero para calcular su tamaño y que fueran todas pues más o menos iguales. Así que a ojo de buen cubero es de estas cubas que eran fabricadas por el cubero. Y como el cubero en ese entonces no tenía medidas
pues exactas o instrumentos que le ayudaran a la medición de la capacidad de cada cuba, pues entonces a ojo de buen cubero se hacían. Hay otro dicho o refrán popular que nosotros utilizamos hasta nuestros días y que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, pues este dicho alude a que los que medran aprovechando las revueltas y trastornos en las situaciones confusas o cuando se producen cambios o desavenencias, pues hay muchas personas que sacan beneficio aprovechando las circunstancias. La experiencia demuestra que los pescadores cogen mucho más pescado en las aguas turbias que en las claras. Quizás porque cuando el agua está turbia, los peces como que se atolondran y pues los pueden coger con mucha más facilidad porque no ven dónde está la carnada. Pero cuando el agua está muy limpia y los peces que son muy abusados, pues ven fácilmente dónde está el gancho con la carnada. También existe otro que a mí me parece muy simpático. Cuando hablábamos con nuestras abuelitas o platicábamos con alguna señora mayor, decían: no, mijita, eso era de cuando los perros se ataban con longaniza, se amarraban con longaniza. Bueno, pues esta frase resulta muy exagerada, pero es demostración, o al menos así nos lo querían hacer parecer quien nos lo decía, de opulencia y derroche. Bueno, pues resulta que este dicho tiene un origen y se remonta a principios del siglo XIX, al pueblo salmantino de Candelario, cercano a Béjar, famoso por la calidad de sus embutidos, en el que vivía un afamado elaborador de chorizos llamado don Constantino Rico, alias el Choricero, cuya figura sería inmortalizada por un artista de su época, quien hizo un famoso tapiz que hoy se exhibe en el Palacio del Pardo. Bueno, pues resulta que este señor Constantino Rico, alias el Choricero, tenía instalada su fábrica en la que trabajaban varias obreras y en los bajos de su propia casa. Pues resulta que una ocasión de estas, apremiada por las circunstancias, una de sus trabajadoras tuvo la idea de atar al perrito a la pata de un banco, usando para ello, en lugar de una cuerda, pues nada menos que las longanizas. Esto es, usarla como una soga para mantenerlo ahí quieto. Al poco rato entró un muchacho, hijo de otra operadora, a dar un recado a su madre, y al presenciar con gran estupor la escena, se encargó de divulgar la noticia de que en casa del tío Rico se ataban los perros con longaniza, una expresión de inmediata aceptación en el pueblo, que se usó desde entonces como demostración ostensible de la riqueza, pues de don Rico. Se ataban los perros con longaniza. Y ya saben ustedes que de este hecho, gracias a la buena comunicación del niño, pues se regó por todo el pueblo. Desde entonces, pues se hizo famosa la famosa frase: atar los perros con longaniza, como un sinónimo de era muy rico que se daba esos lujos. Hay otro más que a mí me gustaría platicarles. Ustedes han usado seguramente la frase: mira, anda como Pedro por su casa. Bueno, pues se dice de la persona que se mueve con desenvoltura en un lugar que no es suyo. En ocasiones tiene un significado hasta medio peyorativo, para referirse a una persona confianzuda, impertinente, arrogante y en exceso, una persona pues muy confianzuda, que se queda con mucha naturalidad en las casas, que se adueña de los lugares. Bueno, pues la historia no nos dice quién fue el tal Pedro, pero sí alude que el dicho tiene el significado en Aragón, donde existe una versión que se parece mucho
Ya saben que los mexicanos le damos nuestro propio sabor al caldo. Allá se dice, éntrase como Pedro por Huesca, pero a ellos lo dicen aludiendo a Pedro I de Aragón, que vivió entre 1070 y 1104, y que en 1095 reanudó el sitio impuesto a Huesca por Sancho, encontrando muy poca resistencia para tomar la ciudad. Así que entrase como Pedro por Huesca es lo mismo que como Pedro por su casa. Bueno, yo me voy a ir a un pequeño corte y ya regreso con ustedes. No se me vayan. Sigue a Matilde Monasterio en todas sus redes. En Instagram la puedes encontrar como @Matilde Monasterio, Facebook @Mati Monasterio, YouTube Matilde Monasterio Online. Y descarga gratis este programa en Spreaker, iTunes, Spotify y todas las plataformas digitales de podcast. Continuamos escuchando este interesante tema. Bueno, pues regresamos, amigos, a seguir hablando en este mes patrio de los dichos y refranes populares. Seguramente tú has ocupado el dicho, me dieron gato por liebre. Esto es cuando fuiste víctima de un engaño malicioso por el que se da alguna cosa de inferior calidad a la que pagamos, o por la apariencia de que parecía legítimo o muy bueno, y cuando le empezamos a rascar un poquito, pues resultó que no era tan bueno, que nos engañaron, que nos dieron gato por liebre. Bueno, pues esto tiene su origen. Antiguamente existían algo que se le llamaba hospederías, o también llamadas posadas o fondas. En nuestros días existen las famosas fondas. Bueno, pues resulta que estos lugares gozaban de una dudosa fama, sobre todo en materia de viandas y calidad de las comidas que ahí se ofrecían. Bueno, yo creo que esta tradición la hemos mantenido hasta nuestros días. La literatura universal está llena de alusiones y muchas de ellas irónicas acerca del valor de los alimentos ofrecidos en las fondas o también en las hospederías. Bueno, fíjense ustedes que era tanto el descrédito de estos lugares que llegó a hacerse usual entre los comensales la práctica de un conjuro o un rezo previo a la degustación en el que, parados frente a la carne recién asada, decían lo siguiente: si eres cabrito, mantente frito, pero si eres gato, salta de mi plato. Por supuesto, este exorcismo nunca sirvió para demostrar la veracidad de la fama de la posada, pero sí dio origen a la expresión de me dieron gato por liebre, que con el tiempo se incorporó al lenguaje popular, entre otras acusaciones, pues los venteros a menudo eran sospechosos de echar un burro en adobo y venderlo como ternera, o también de servir platos cuyo contenido no se sabía siquiera si era conejo, si era liebre, cabrito o gato. Una de las estafas más comunes era dar carne de gato en vez de liebre. En aquel entonces la liebre era un platillo muy común, de ahí que este dicho se utilice cuando se intenta engañar en la calidad de una cosa ofreciendo otra inferior que se le parece mucho. Bueno, cualquier parecido con los tacos de carnitas de la calle, pues es mera coincidencia. Otro refrán que nosotros ocupamos mucho es el de dejar despedirse a la francesa. Esto es cuando alguien se marcha de un lugar sin despedirse de los presentes. Dice, mira, este se despidió a la francesa. Su original significado viene de una costumbre que se popularizó en el siglo XVIII entre la alta sociedad de aquella época. Pues resulta que la burguesía francesa la vamos a llamar sin adiós, y consistía en retirarse de un lugar sin despedirse, ni saludar a los anfitriones, siendo de muy mala educación hacerlo o indicar siquiera el deseo de marcharse. Con el tiempo todo volvió a la normalidad y el uso del saludo para despedirse volvió a ponerse de moda,
viéndose entonces con malos ojos y falta de educación el retirarse de un lugar sin decir nada. A partir de ese entonces, en el lenguaje coloquial español, se comenzó a aplicar la expresión despedirse a la francesa, como pues una reprobación a todas aquellas personas que se marchan de un lugar sin despedirse siquiera de los anfitriones o de los demás invitados, sin saludo alguno. Resulta cuando menos pues una expresión pues de personas muy mal educadas. Pero podemos platicar acerca de algo que también nosotros utilizamos mucho. ¿Ustedes han utilizado el dicho se durmió en sus laureles o dormirse en los laureles? No, lo que pasa es que tú te dormiste en los laureles. Esto es referente a alguien que se ha relajado, que se ha descuidado, que ha dejado ir una oportunidad que no la vio venir y que debería de estar haciendo algo con menos desgano y con menos eficiencia. Bueno, pues para hacer la procedencia de esta expresión tendremos que remontarnos a la época del Imperio Romano o quizás mucho más atrás, Bueno, porque en la época del Imperio Romano, antiguamente a los poetas, a los emperadores, a los generales victoriosos, incluso a los gladiadores que se ganaban la libertad en la arena o los atletas triunfadores en los Juegos Olímpicos, se les coronaba como señal de triunfo con guirnaldas confeccionadas con hojas de laurel. Después de haber conseguido el triunfo, se les llamaba y se les colocaba en la cabeza esta corona de laureles. Pero ¿saben qué pasaba inmediatamente después de esto? Pues resultaba que el ganador o el que tenía la corona de laureles dejaba de trabajar porque se dedicaba a vivir de sus rentas. Entonces, dícese desde entonces que se dormía en los laureles, claro, de su corona. Pero nosotros lo decimos con una manera de decir, no te pusiste abusado, te dormiste en tus laureles. O sea, no estuviste activo. Vamos a ir ahora, amigos, a una pausa y ya regreso con el cierre de este programa para hablarle de otro de los dichos que ocupamos muy frecuentemente en nuestro lenguaje popular. Ahora regreso. Sigue a Matilde Monasterio en todas sus redes. En Instagram la puedes encontrar como @MatildeMonasterio, Facebook @MatiMonasterio, YouTube Matilde Monasterio Online. Y descarga gratis este programa en Spreaker, iTunes, Spotify y todas las plataformas digitales de podcast. Continuamos escuchando este interesante tema. Regresamos, queridos amigos, y ahora vamos a hablar de otro de los temas que nos resulta muy conocido. Aquí hay gato encerrado. Esto lo decimos cuando nos sentimos muy suspicaces, cuando alguna cosa como que no nos huele bien o cuando notamos que hay algo oculto detrás de una acción. Para encontrar el origen de esta expresión debemos trasladarnos a los siglos XVI y XVII, llamados los siglos de oro, cuando se puso de moda llamar gato a la bolsa o talego en el que guardaban los paisanos el dinero. Era muy habitual que ese talego o gato lo llevaran oculto entre sus ropas, pero muy oculto, donde los ladrones o los amantes de lo ajeno no pudieran sospechar dónde se encontraba. También se podía esconder en las propias casas, como en algún rinconcito se escondía el talego o gato para que la víctima de los que son los rateros pues no pudieran saber dónde se encontraba, para que no se los oliera. Pero resulta que los rateros solían ser vigilantes muy cercanos
de dónde se tenía dinero y dónde lo llevaban. Así que la consigna que se daba entre los amigos de lo ajeno consistía en decir, sí, fíjate que ahí lleva gato encerrado, refiriéndose al talego que lo llevaba guardado. O lo que es lo mismo, una bolsa con dinero escondido, hechas con piel precisamente de gato, por eso le llamaban talego o gato. Y se les empezó a llamar popularmente gatos a los que podían contener riquezas desconocidas, aunque hay quien afirma que por ese nombre también se conocía a los pequeños rateros que hurtaban con astucia y engaño, una habilidad que recuerda al comportamiento de los gatos que van sigilosos detrás de donde tienes guardada la carne. Muy bien, amigos, pues por mi parte, hoy ha sido todo. Ojalá que muy pronto estemos nuevamente en sintonía y que este programa tenga muchas descargas, como cultura popular, como un motivo de conversación cuando estés reunidos comiéndote un pozole o unas carnitas o unos chiles en nogada que son deliciosos. Yo les deseo que pasen unas felices fiestas patrias, todo con calmita, que haya mucha armonía y sobre todo que sigamos sintiéndonos muy orgullosos de ser mexicanos. Hasta la próxima ocasión, su amiga Matilde del Monasterio les dice gracias por el favor de su atención en este día. Pásenla muy, pero que muy bien. Por el día de hoy, este programa llegó a su fin. Muchas gracias por el favor de tu compañía y recuerda que los lunes y los viernes hay un nuevo programa de Platicando con Matilde Monasterio. Hasta la próxima ocasión.